Ciencia Fresca. Un espacio de cienciaes.com para comentar las noticias de ciencia más interesantes de la semana. Con Jorge Laborda Fernández y Ángel Rodríguez Lozano. Ciencia Fresca se elabora gracias a las donaciones de las personas que nos escuchan. Si desea colaborar con nosotros, visite nuestra página web cienciaes.com. Muchas gracias. Aquí volvemos con Ciencia Fresca otra vez. Ahí está Jorge Laborda escuchándonos. Hola, Jorge. Hola, Ángel, ¿qué tal? ¿Y tú qué tal vas? Pues bien, vamos a ver si retomamos este podcast que se había quedado ahí un poco apartado y que tenía, la verdad, mucha aceptación. Así que Sí, vamos a recuperarlo. Ciencia Fresca es un buen título para el verano, este caluroso que tenemos. Así que a ver si refrescamos las cosas. De acuerdo, pues como siempre lo que queremos es dar noticias que son recientes de ciencia y explicarlas, digamos, un poquito con más detalle. Vamos a entrar sin más en materia, tampoco vamos a prolongar esta entrada. Empezamos con la primera. Jorge, tú empiezas. Vas a hablar hoy de... Pues yo he elegido una noticia, bueno, interesante, que es un estudio que han hecho, bueno, varios investigadores de universidades británicas y chinas también, sobre la extinción masiva que sucedió en el Pérmico-Triásico. Es una de las extinciones masivas más grandes de la historia. Es, creo que superior a la de los dinosaurios, que es quizás la más famosa por el cine, ¿no? Y bueno, pues voy a contar nuevos datos que indican que se generó un efecto invernadero, un calentamiento global que duró una enormidad de tiempo. Luego comentamos el dato y las consecuencias que esto tuvo y por qué se causó esta extinción masiva. Y bueno, yo creo que hay unas ciertas lecciones que podemos aprender del estudio de lo que pasó en el planeta en el pasado para que no nos pase nada parecido en el futuro, ¿eh? Muy bien, pues eso habla de la Tierra y yo voy a hablar de la Luna. De la Porque, Luna. sí, Estupendo. en la Luna también ocurrieron acontecimientos catastróficos y allí estuvo, en junio de 2024, del año pasado, volvió una nave que había lanzado China, la Agencia Espacial China, que se llama Chang'e 6. Estuvo en la cara oculta de la Luna, es la cara que se nos oculta a nosotros, y recogió pues apenas 2 kilos de material que trajo a la Tierra. Esos 2 kilos... Parece mentira la cantidad de información que nos enseñan sobre la historia de nuestro satélite y también nos permite comparar con cosas que ocurren aquí en la Tierra. Así que vamos allá con la primera de las noticias, la que tú cuentas. Pues vamos a abordar este efecto invernadero de la transición que tuvo lugar en el Triásico, ¿no? En el Pérmico-Triásico, que es una extinción masiva que sucede hace aproximadamente 252 millones de años, que es la era más severa, la crisis más severa de lo que llaman la era del Fanerozoico, una palabreja que viene del griego y que significa vida visible. Fanerozoico significa vida visible porque es la era de la Tierra en donde empiezan a aparecer fósiles. Antes no había seres vivos con estructuras, digamos, duras para que fueran fosilizadas y a partir de alrededor de unos 500 y pico millones de años empezó esta era del Fanerozoico, que está dividida en varias etapas. La primera es el Paleozoico, empieza hace 541 millones de años, es cuando empieza este Fanerozoico. Bueno, pues llegamos al Mesozoico. Ese Mesozoico es precisamente cuando se va a producir esta extinción, porque se produce justo el Mesozoico, empieza hace 252 millones de años y dura hasta hace 66 millones, que es cuando pasa la extinción de los dinosaurios, ¿no? Esa es la era de los dinosaurios. Parece que la Tierra se divide en función de las catástrofes, ¿no? Sí, en eras de extinciones, efectivamente, en función de las catástrofes. Sí, es interesante porque si no llega, claro, aquí esto es el debate, ¿no? Si no llega a suceder esta extinción de la que estamos hablando ahora, la del Pérmico-Triásico, a lo mejor no hay dinosaurios, porque justo los dinosaurios empiezan en ese momento. Y bueno, la extinción, ya digo, fue masiva porque el 81, del 81 al 94% de las especies marinas se extinguieron. Y los tetrápodos, sí, de las marinas, y el 89% de los géneros
terrestres de tetrápodos, es decir, animales con cuatro patas, el 89% se extinguió. Entonces, claro, a partir de ahí quedan nichos vacíos en donde se puede producir una evolución, hay digamos, hueco para evolucionar y aparecen los dinosaurios. Después llega el meteorito famoso y los extingue. Y de nuevo se vuelven a crear nichos que permitían la evolución de otros animales, entre ellos los mamíferos, después, ¿no? Que somos nosotros de ellos, ¿no? O sea, uno de estos resultados quizás de esas catástrofes. Bueno, la investigación que llevan a cabo estos científicos, ya digo, de varias universidades, pues lo que intenta es explicar por qué se generaron unos gases de efecto invernadero, un efecto invernadero enorme, que se cree que provino de los gases volcánicos que fueron debidos a una erupción enorme de lo que le llaman las traps siberianas. Y este efecto invernadero persistió por casi 5 millones de años después de esa actividad, lo cual nadie tenía ni idea de por qué pasó este efecto invernadero durante tanto tiempo. Esto no, digamos, los modelos climáticos no pueden explicar un efecto invernadero tan largo. Y había varias hipótesis, claro, hasta, como siempre, no en la ciencia, ¿no? Uno intenta generar explicaciones que son hipótesis, pues pasó por tal cosa, esta es la razón. Y había varias hipótesis que intentaban decir que la captura del CO2, hubo obviamente eliminación, o sea, hubo liberación de CO2 debido al volcanismo, y luego ese CO2 pues debería haber sido capturado, ¿no? Entonces, bueno, puede pasar que los cambios generados por ese volcanismo pues impidan la captura del CO2, una captura que es de dos tipos. Es una captura, digamos, química, mineralógica, en donde debido a lo que llaman la mineralización de las rocas silíceas por la lluvia, etcétera, ¿no? Esas rocas van reaccionando con el dióxido de carbono y ese dióxido de carbono es atrapado en forma de carbonato, carbonato cálcico, el mármol, por ejemplo, ¿no? Es decir, que hay una captura química y luego hay una captura también biológica, que es la captura de las plantas, ¿no? O sea, la vida, la biosfera, pues está con la fotosíntesis capturando también CO2. Bueno, no estaba claro qué estaba pasando y lo que hacen los autores del estudio es, bueno, proponen ahora y además otorgan, o sea, es decir, consiguen una enorme cantidad de datos que indican que la explicación de este efecto invernadero se encuentra en el colapso de la vegetación terrestre que sucedió en las regiones tropicales y subtropicales debido a la explosión, digamos, de estas traps siberianas. Es muy interesante porque dices, bueno, a ver, de repente hay una enorme actividad volcánica y esto por qué, ¿no? Y nadie sabe muy bien qué pasó. Hay hipótesis también que explican por qué hace 252 millones de años, en la zona que es hoy Siberia, pues hubo una enorme actividad volcánica que duró también unos millones de años, duró un par de millones de años quizás. Cuando hablamos de enorme, ¿cuán enorme? Pues enorme quiere decir, pues en fin, realmente se generó, o sea, se salió a la superficie una serie de fluidos basálticos, de magma del interior de la Tierra, claro, que se extendió por alrededor de entre 4 y 7 millones de kilómetros cuadrados, es decir, básicamente todo el tamaño de Europa. Europa, imagínate que está cubierta con una capa de basalto, ¿vale? Entera. Y lo que se calcula es que el volumen de magma es alrededor de 3 millones de kilómetros cúbicos. Que esto, para entender lo que es, yo me imagino que son un cubo de 1 kilómetro de lado, a ver si nos imaginamos un cubo de 1 kilómetro de lado, que no sé si es fácil, ¿no? 1 kilómetro de lado, ¿vale? Ahora imagínate 3 millones en línea recta, ¿no? En fila india. Bueno, pues hay 380.000 kilómetros de la Tierra a la Luna, de la que vas a hablar luego, ¿no? Pues estos son 3 millones. Imagínate 3 millones de cubos de 1 kilómetro puestos en el espacio, y eso es el magma que salió del interior de la Tierra y que se extendió por la superficie de Siberia, que es lo que generan las provincias grandes de ignición o ígneas. Las provincias ígneas son zonas de la Tierra que se han generado efectivamente por actividad volcánica muy intensa que ha dispersado esta lava, estos basaltos, por grandes extensiones. Bueno, esta de Siberia es posiblemente una de las más grandes, si no la más grande. Yo no me las conozco todas. ¿Eso se sabe por qué sucedió? No, hay varias hipótesis también del tema, porque claro, la cuestión es que hay una serie de calor en el interior de la Tierra y hay una zona, esto es por capas, desde el núcleo al manto, hay varias capas, pero ahí hay, digamos, heterogeneidades de temperatura. Hay zonas más calientes, zonas más frías, y se pueden formar como burbujas, como bolas, ¿verdad? De más calor,
porque hay, pues no sé, a lo mejor más intensidad de radiación, me refiero de desintegración radiactiva, se aumenta la temperatura un poco más en esa zona. Cuando esa burbuja está demasiado caliente, la densidad disminuye, empieza a atravesar, a subir hacia arriba, hacia la superficie. Cuando llega a la superficie, la presión, o llega más arriba, la presión baja, con lo cual esa bola, digamos que se expande, se hace más líquida, además, porque claro, la temperatura es alta, pero la presión es más baja, con lo cual tiende a hacerse más líquida, como digo, ¿no? A licuarse, ¿vale? Entonces, ese magma más líquido, también, y muy caliente, empieza a fundir lo que sería la corteza y encuentra grietas o genera grietas. Y entonces allí donde esa burbuja de calor ha llegado hasta el manto, ¿vale? Hacia arriba, hasta la corteza, empieza a salir ese basalto, ese magma que viene, ya digo, de bastante más abajo, ¿no? Puede venir de miles de kilómetros más abajo de la Tierra, que ha ido subiendo, y cuando llega a la corteza, pues se encuentra grietas por las que sale. Y ahí, claro, pues dependiendo del volumen de esa burbuja, de esa bola más caliente que se ha generado por esas heterogeneidades en el interior de la Tierra, pues podemos tener una zona de volcanismo en una parte de la Tierra y otra zona en otra. O sea, eso se ha ido formando a lo largo de los miles de millones de años de la vida del planeta, ¿no? Eso es lo que ocurre con los volcanes realmente ahora y entonces. Lo que pasa es que la cantidad de volcanes entonces debió de ser descomunal. Efectivamente, efectivamente, claro, claro. Periodos y bueno, a mí lo que me parece increíble es que efectivamente la Tierra guarda el calor de la formación, de su formación, pero también guarda calor de la formación de elementos radiactivos que tuvieron lugar en la estrella que explotó, ¿no? La supernova que explotó, que dio origen al sistema solar. Esos elementos radiactivos que están en el núcleo de la Tierra o en el núcleo o en el interior que se siguen desintegrando, van generando calor y van haciendo que el magma, pues claro, no se enfríe. Dice, bueno, en 4.500 millones de años se habrá podido enfriar. Pues no. En la Tierra no. Ya hablaremos de la Luna, que es otra cosa. Exacto, en la Pero Tierra no. En la Luna sí, pero en la Tierra no. La Tierra guarda todavía el calor de la estrella original. Eso es increíble, ¿no? Realmente, y después de 4.500 millones de años, ¿eh? O sea que esto ocurrió hace 252 millones de Eso años, es. ¿no? Esa gran, enorme, supongo que sería una serie de erupciones volcánicas más o menos todas por la misma zona, ¿no? Claro, claro, fue todo por la misma zona. Digamos que esa bola de calor pues, fue saliendo poco a poco con episodios volcánicos importantes y grandes, ¿no? Y al final, pues todo eso fue sumando a eliminar. O sea, lo que fue pasando fue que la concentración de dióxido de carbono, sobre todo, fue subiendo. Fue subiendo en la atmósfera y se produjo, pues claro, un cambio climático, ¿vale? Claro, imagino que cada volcán, como ocurre ahora, pues emite sus nubes de cenizas, etcétera, que van además oscureciendo el cielo Sí, y creando sí, ahí en este caso. ese efecto invernadero, En ¿no? este caso, lo que parece que ganó fue la cantidad de CO2 que llegó a subir hasta las 7.000 partes por millón en ese episodio. 7.000 partes por millón es bastante porque ahora mismo estamos en 420 por ahí, ¿no? Yo cuando era pequeño y estudiaba en el cole me enseñaron que había 333, me acuerdo del número, Sí, a mí trescientos también. treinta y tres Somos de la misma partes por época. millón y nos ha subido casi 100 partes por millón en la vida, ¿no? En nuestra vida. O sea, es En nuestra enorme vida. subida en nuestra vida, claro. Bueno, estamos Ujú. hablando de esa subida a 7.000, pero estamos hablando de 2 millones de años. O sea, no estamos hablando de 40 años, ¿no? Muchísimo más largo el periodo. Bueno, en cualquier caso, este aumento del CO2 pues lo que actuó sobre, desde luego, la biosfera, actuó sobre depósitos de CO2 que había, por ejemplo, la turba. La turba pudo ser afectada por el calentamiento, pudo liberar más metano, pudo liberar óxidos de azufre, se generó lluvia ácida, se generaron perturbaciones químicas. Todo esto llevó a, según lo que dicen los autores, es que llevó a la extinción de sobre todo los bosques tropicales eran zonas de alta productividad vegetal. Y para llegar a esa conclusión, hacen un análisis de verdad increíble de restos fósiles de esa zona, que hacen árboles genealógicos de plantas, ven qué plantas están en qué tipo digamos, de clima porque claro, el clima no fue obviamente uniforme en la Tierra, ¿no? En los polos hacía más frío y en el Ecuador seguía haciendo más calor. Pero evidentemente el cambio climático cambió esas zonas. Las plantas, pues de una zona se extinguieron y empezaron a vivir en otra. Bueno, tienen una serie de datos que les hacen poder concluir que efectivamente hubo una extinción importante.
en las plantas, porque las plantas, digamos, dejan los restos fósiles en las rocas que se van formando por sedimentación. Es decir, que ellos son capaces de analizar los restos de, o sea, las rocas, los sedimentos que hay y analizar los microfósiles, si quieres, o fósiles que hay de plantas y ser capaces de ver qué especies de plantas estaban en los distintos estratos, ¿no? En las distintas épocas. Y ahí saben que hay una brecha, lo que se descubre, o sea, lo que se define como la brecha de carbón. Es una brecha de carbón que, digamos, las rocas que tienen esas plantas no han capturado suficiente carbón. Es decir, hay una bajada de la captura del CO2 porque esto está siempre en equilibrio, es decir, hay digamos, liberación de CO2, que puede ser por volcanismo, etcétera, pero luego también hay una captura. Y esa captura, como he dicho antes, es de dos tipos, ¿no? La biológica y la química. Bueno, lo que dicen los autores es que se produjo una bajada de la captura de CO2 debido a la caída de los bosques tropicales, que además afectó a la captura de CO2 que tiene lugar por los procesos químicos. Es decir, los dos procesos de captura de CO2 fueron afectados por este evento volcánico de las traps siberianas, con lo cual, claro, pues la cantidad como he dicho, de CO2 aumentó mucho, hasta los 7.000 partes por millón. Esto dejó unas temperaturas pues enormes en el Ecuador, ¿no? O sea, una temperatura media de 33-34 grados. La media no quiere decir que los días, ¿verdad?, de pico podrían haber llegado a lo mejor a 45-50 grados tranquilamente, pues en algunas zonas, o incluso más, en las regiones ecuatoriales. Y entonces, bueno, pues esto causó esta drástica reducción del CO2. La biosfera no lo pudo absorber. Incluso esa mayor cantidad de CO2 podría haber favorecido la fotosíntesis, pero eso no fue suficiente. Y dejó al planeta en tal estado que tardó 5 millones de años, la biosfera, las plantas, en volverse a recuperar, volver a poquito a poco ir capturando ese CO2, ir capturando más CO2 del que se emitía y volver a recuperar el equilibrio de CO2 hasta llegar hasta por lo menos las 333 partes por millón que teníamos en la infancia. Fue desde esas 7.000 desde esas 7.000 partes por millón a las 333, pues poco a poco el planeta lo fue absorbiendo. Y bueno, ahora estamos liberando, claro, otra vez CO2 a la atmósfera, que son restos fósiles. El petróleo es fósil, pero claro, es que esos fósiles se han acumulado en la Tierra durante millones de años de actividad de la Son biosfera. captura de CO2 anterior por las Claro, a plantas. captura anterior y durante millones de años. Y durante millones de años. Y ahora los estamos quemando en décadas. Claro, entonces la liberación a nivel geológico de ese CO2 es rapidísima, es enorme. Porque claro, ese CO2 capturado en el petróleo, restos fósiles, tardó muchísimo más tiempo que el que estamos ahora mismo tardando en liberarlo. Bueno, lo que los autores intentan también siempre el mensaje del calentamiento global, que es una preocupación, pues bueno, hay que decirlo, global y que se hace mucho énfasis. Yo no sé ya si tiene ningún efecto, porque tanto decirlo, al final que viene el lobo, pues no vas nadie a por el lobo y al final el lobo va a llegar. Ya se acostumbra uno a las llamadas de Exacto. atención, sí. Bueno, lo que dicen es que efectivamente lo que concluyen del estudio es que hay como puntos clave de desequilibrio. Si traspasamos un punto de desequilibrio, entonces el planeta entra como en otra fase, el clima entra en otra fase y esa fase se mantiene estable por millones de años, hasta que puede volver a recuperarse, digamos, y volver a lo original. Y de hecho hay otros estudios por ordenador, no tiene que ver con esto, o sea, son simulaciones climáticas que dicen efectivamente algo así. Si llegamos a un punto de no retorno, no sé si se le puede llamar así, entonces hay, digamos, fenómenos de retroalimentación positiva que va a favorecer que el calentamiento siga. Por ejemplo, los bosques van a desaparecer, los casquetes polares van a bajar su extensión y entonces el sol va a calentar más la Tierra porque el hielo refleja la luz y al haber menos hielo va a haber más absorción de calor por el sol. Con lo cual, claro, pues esas cosas van a generar una retroalimentación positiva que nos va a hacer llegar a un punto, o sea, si traspasamos ese punto, pues no será fácil volver a lo que teníamos antes. Claro, de alguna manera se vuelve a otro punto de equilibrio, Exacto. aunque ese equilibrio puede ser nefasto para nosotros, pero es un punto de equilibrio más en el planeta. Efectivamente, para el planeta, al planeta yo creo que le debe dar Al igual. planeta le damos lo mismo, sí. Exacto, al planeta le da igual, pero a lo que nos Se damos adapta igual es y a ya está. nosotros mismos, ¿no?
Entonces, bueno, pues sí, somos una especie que está cambiando la atmósfera, está cambiando las condiciones del planeta. No es la primera vez. Cuando los organismos inventaron la fotosíntesis, ¿verdad? Empezaron a echarse oxígeno, que era el resto que nadie quería, ¿no? El gas tóxico que no, que sobraba. Ahora lo utilizamos, pero en ese momento causó una extinción masiva, porque los seres vivos no estaban preparados para vivir en un ambiente tóxico que suponía una atmósfera con oxígeno. Y gracias a la invención de la fotosíntesis y bueno, la respiración y demás, pues se sobrevivió y el planeta encontró otro equilibrio totalmente distinto. O sea, que no es la primera vez que digo que se puede cambiar los gases de la atmósfera y cambiar las condiciones de equilibrio del planeta. O sea, que eso está conocido, vamos, es conocido. Muy interesante el tema. Bueno, ahí queda. O sea, son cosas que han ocurrido y que pueden volver a ocurrir. Lo único que pasa es que nosotros estamos de alguna manera favoreciendo ese cambio, ¿eh? Y esa es la novedad, ¿no? Que nunca una criatura ha sido capaz de tener un efecto Sí, tan grande. efectivamente. Sí, Muy bien, pues cambiamos de tema. sí, nos Nos vamos a la vamos a luna la ahora, luna. ¿no? Contigo yo recuerdo los antiguos Ciencia Fresca que siempre nos íbamos al espacio exterior cuando tú En la tocabas medida de lo tu posible tema. salimos huyendo. Sí. Bien, pues en este caso hemos ido y hemos vuelto, ¿no? Porque se trata del resultado de los análisis de unas muestras que fueron recogidas por una nave que envió la Agencia Espacial China y que lleva por nombre Chang'e 6. Chang viene de la diosa de la luna chino. Anda, eso no lo sabía yo. Esta nave, que es la sexta, estuvo en una zona de la Luna que es la cara oculta. La cara oculta de la Luna, como todos sabemos, es, digamos, esa mitad de la Luna que nosotros no vemos y por lo tanto está oculta a nosotros. No quiere decir que sea una zona oscura porque se ilumina por el Sol exactamente igual que la cara que vemos, pero sí es una zona que, como la Luna está siempre dándonos la misma cara, siempre vemos esa misma cara, que es la cercana, pues no sabemos cómo es la otra. Cuando en alrededor de 1960 se lanzaron las primeras naves espaciales que lograron circunvalar la Luna, nos dimos cuenta de que la cara oculta es muy distinta a la cara visible. Pero muy distinta geológicamente, o sea, la cara visible nosotros estamos acostumbrados, incluso lo podemos ver a simple vista, que hay una serie de zonas oscuras que le llaman maria o mares, incluso algún océano, como el océano Procellarum, por ejemplo, que es una mancha oscura más grande, que en realidad vienen a ser inmensas llanuras o mares, pero que no son de agua, sino de lava solidificada que se debió pues a una intensa actividad volcánica, como la que acabas de comentar, pero a lo grande, ¿no? Ajá. Bien, en cambio, en la cara oculta, cuando pasaron las primeras naves, se dieron cuenta de que era una cara rocosa, llena de cráteres, no se veían mares de ese tipo, es como si viéramos otro planeta o otro satélite, ¿no? No tiene parecido una zona con la otra. Bueno, pues ahí, claro, recoger muestras no es fácil, Ya. entre otras cosas, cuando ponemos una nave en la cara oculta ya no la vemos y no nos podemos comunicar con ella, pero bueno, los chinos, que son muy hábiles en estas cosas y la verdad es que llevan una carrera espacial impresionante y va a más, pues lograron poner ahí su Chang'e 6 que descendió hasta la superficie, que recogió unas muestras. No llegó a un par de kilos, pero sí muy importante, que la elevó hasta una nave nodriza que tenía dando vueltas. Desde allí la mandó a la Tierra y llegó en junio de 2024. Sí. Eso ya lo habían hecho antes, ¿eh? Ya lo habían hecho antes con otra nave, que fue la 5, la Chang'e 5, que descendió, pero esta vez en la cara visible de la Luna, concretamente en el océano Procellarum, es decir, uno de los... ya no es un mar, es un océano, es enorme, en una región que le llaman Mons Runker o Monte Runker, y que trajo un poquito menos, 1,731 kilogramos de esa región, con lo cual tenemos material lunar de dos lugares, uno de la cara visible del océano Procellarum, es decir, de una de esas manchas enormes, y otra de la cara oculta de la Luna. La región de la cara oculta de la Luna tampoco está mal, porque pertenece a una enorme cuenca, bueno, le podríamos decir supercuenca, o sea, que dentro de la zona de la cara oculta hay un cráter que le llaman cráter Apolo, o sea, es cuenca Apolo, le llaman, que tiene 500 kilómetros de diámetro, nada menos, pero eso está dentro de lo que llaman una supercuenca, le llaman el Polo Sur
Aitken, que tiene 2.500 kilómetros de diámetro. Ahí es nada. Bastante grande. O sea, pensemos, la Luna tiene de diámetro 3.474 kilómetros, o sea que es más de la mitad de la cara lunar está en esa supercuenca, y que fue producida por un impacto de un cuerpo que calculan que podía tener alrededor de 250 kilómetros de diámetro, y que ese impacto sucedió hace mucho tiempo. Estamos hablando de 4.250 millones de años, es decir, hace mucho. Pero las muestras que han recogido no corresponden a esos 4.250 millones de años, sino unos 2.800 millones de años. ¿Y eso cómo lo saben? O sea, si son capaces de datar primero la cuenca y luego esas muestras. Claro, bueno, ahí hay muchas cosas que contar, ¿no? La verdad que sí. Primero, para dejar claro el contexto, ¿no? Esa cuenca está ahí en la cara oculta, pero ya se sabía que la cara oculta y la cara visible tienen grandes diferencias geológicas. Porque, por ejemplo, tú habías mencionado antes la corteza terrestre, el manto y el núcleo, ¿no? Que son las divisiones que hacemos de la Tierra. Bueno, pues en la Luna también hay una corteza lunar, un manto lunar y un núcleo lunar, ¿no? Bien, pues la corteza en la cara visible es muchísimo más fina, o es más fina. Se calculan que tiene una profundidad media de unos 40 kilómetros aproximadamente, que la cara oculta. La cara oculta, digamos, tiene una capa más gruesa, una piel más gruesa, de que puede llegar a 80 kilómetros. Pero incluso dentro de algunos mares de la cara visible se reduce en algunos puntos, porque claro, por ahí emergió la lava del manto, de la zona profunda, y puede tener incluso muchísimo menos, del orden de 10 kilómetros. Es decir, hay unas grandes diferencias entre un lado y otro. Bien, me decías que cómo saben que cierto lugar tiene 4.250 millones de años o 2.800 millones de años. Bueno, pues ahí entran en juego esas muestras que trajo la Chang'e 6. Lógicamente, dentro de esas muestras, que lo que viene a ser es polvo lunar, que tiene cristalitos de distinto tamaño, que tiene distintas partículas de alrededor de menos de 1 milímetro hasta de 1 milímetro y pico, 2, es decir, lo que recogió fue un poco la superficie. No así la Chang'e 5, que además hizo una perforación hasta 1 metro y recogió también material un poco más profundo. Bueno, el caso es que analizando algunos de esos cristalitos, ahí se encuentran cristales de basalto, por ejemplo. El basalto, lava que procede a lo mejor del interior de la Luna y que en un momento determinado ha salido a la superficie y ha cristalizado. Y eso contiene, una vez que cristaliza la lava ya deja de ser fluida y se convierte en algo sólido, ya todos los elementos químicos que hay quedan atrapados. Al quedar atrapados ya no varía, digamos, su composición, no se mueven unos al lado de otros, sino que se puede modificar a lo mejor su estado químico, o se puede modificar por una cuestión de simplemente de desintegración radioactiva, se puede convertir un elemento en otro por una desintegración radioactiva. Bueno, pues estudiando esa desintegración de algunos elementos adecuados, ya sabemos que un elemento radioactivo puede desintegrarse y lo hace siempre a un ritmo determinado, tiene su propio reloj. Es decir, hay una vida que le llaman vida media, en la que si tú tienes 1 kilo de ese elemento, al cabo de esa vida media, que pueden ser cientos de años, miles o millones de años, dependiendo de la sustancia, dependiendo del elemento químico que sea, del átomo, o del isótopo que sea, se convierte en la mitad, en medio kilo. Ese medio kilo, en la misma cantidad de años, se convierte en 1/4 de kilo, siempre en la mitad. Y lo que quiere decir que si nosotros cogemos el átomo original, medimos la cantidad que hay, y medimos la cantidad que hay de ese átomo secundario, que se ha creado después de la desintegración, podemos saber cuánto tiempo lleva ese material desintegrándose, y por lo tanto tenemos una medida de cuándo se formó esa lava, cuándo se solidificó. Y es por lo que ellos consiguen averiguar que ciertos granos de ese polvo lunar que ha traído la Chang'e 6, pues pueden tener esos 4.250 millones de años o 2.800 millones de años. Pero claro, eso indica, y esto es, como se ha reflejado en una serie de artículos que se publican en la revista Nature, o Nature, lo que hacen es analizar distintos granos de polvo y analizar distintos contenidos que tienen esos granos, ¿no? En
uno de los artículos, y al final se traduce en 5 artículos, ¿no? 4 que dan estos investigadores y uno que aparece de una especie de resumen o compendio de todo. Una especie de revisión de los 4 anteriores, porque sí. claro, leerse los 5, la verdad es que para mí fue una locura. Francamente, he tirado un montón de tiempo, y sobre todo porque hay cosas que hay que entender y hay que leer varias veces, ¿no? Pero bien. Sí, desde luego. Claro, y además, sí, las preguntas que te surgen, esto, oye, qué interesante es esto. Entonces, si ya te empiezas a consultar cada vez más fuentes, ya no solamente el artículo o los artículos, es todo lo que te lleva a intentar investigar, ¿no? Después. Claro, bueno, pues lo que pasó en esa cuenca Polo Sur Aitken que he mencionado, es que ese meteorito lo que rompió fue la corteza lunar. Entonces emergió magma de la parte más interior. Es decir, que ya tenemos ahí una mezcla de lavas que vienen del interior, pero junto con la corteza que ha sido destruida. Y ahí se forman una serie de cosas. Bien, pues esos materiales que se solidificaron entonces han podido medir la composición, y ya digo que aparecen con esas 2 duraciones. ¿Pero qué quiere decir esas 2 duraciones? La Luna se pensaba que prácticamente se solidificó hace muchísimo más tiempo. En esos 4.250 millones de años es cuando se solidificó, y ya digamos que la actividad volcánica fue disminuyendo muy rápidamente, y llegó un momento en el que simplemente se solidificó, digamos, toda la Luna. Al aparecer lava de 2.800 millones de años, lo que se descubre es que eso no es así. Había actividad volcánica hace 2.800 millones de años. Es decir, hay 1.400 millones de años de distancia desde esos 4.200 a los 2.800 en los que hubo actividad volcánica. Es decir, que la Luna tenía un interior que podía estar fluido, que podía tener una temperatura determinada y una serie de cosas. Es decir, eso es lo primero, que es a la primera conclusión que llegan con el primero de los artículos. El segundo de los artículos lo que hace es medidas del campo magnético lunar en esas muestras que han recogido. El campo magnético, ya sabemos que hay un campo magnético de la Tierra, las brújulas se están orientando rápidamente a dirección norte-sur, es decir, que eso, cuando nosotros tenemos un mineral que es magnético, es decir, que viene a ser como esa aguja magnética que se orienta en función de la dirección del campo magnético. La típica brújula. La típica brújula está dentro de un material fluido, lava, por ejemplo, y se solidifica, se queda atrapada. Es como si rompiéramos el cristal de protección de la aguja y echamos tierra encima. Se queda atrapada marcando continuamente eso. Pero no solo marca la dirección. Claro, eso es muy relativo cuando uno coge casi 2 kilos de tierra y encima la remueve, ¿no? Los granos, cada uno acabará apuntando en la dirección. Podía estar en la dirección correcta cuando se recogieron, pero es muy difícil. Pero sí hay un método, una técnica, que le llaman de Taylor-Coe, que lo que hace es reconstruir la intensidad de ese campo magnético. Es decir, cuán fuerte era ese campo magnético en ese momento. Y eso sí lo pueden averiguar. Esa técnica es muy curiosa, ¿no? Porque lo que hace realmente es que mide el campo magnético que tienen acumuladas esas agujitas dentro de un grano de arena que a lo mejor tiene 1 milímetro, ¿no? Miden la cantidad, cuántas agujitas hay apuntando en una dirección y cuántas no, y entonces miden la cantidad, digamos, qué potencia tendría el campo magnético. Hacen una relación entre las dos y ven claro, si fuera un campo magnético muy potente, las habría orientado todas en la buena dirección. Pero como depende también de qué aguja sea, es decir, del mineral, necesitan saber cómo se comporta ese mineral entre el campo magnético, es decir, si responde a un campo magnético fuerte o un campo magnético débil. Entonces, ¿qué hacen? Claro, pero a lo mejor a uno débil no puede responder, pero a uno fuerte claro. Sí. Claro. Entonces lo que hacen es coger un granito idéntico con la misma composición, los fusionan, lo funden, y una vez fundido lo someten a un campo magnético y lo dejan que se solidifique otra vez. Y entonces consiguen averiguar, dependiendo de la intensidad que hayan aplicado, cómo responde ese mineral. O sea, la verdad es que son hábiles. Y hacen experimentos con ese granito y ponen distintos tipos de campo magnético, distinta intensidad, y van viendo el efecto que esa intensidad tiene en los distintos granos fundidos. Exacto. ¿no? Y de esa manera saben si el campo magnético de la Luna en ese momento era más fuerte o más débil. Bien.
Pues utilizando ese método llegan a la conclusión, llegan a la conclusión de que la Luna en aquellos tiempos, hace 2.800 millones de años, no 4.200, pero lo han hecho con los granitos de 2.800 millones de años, aún tenía campo magnético y además era sorprendentemente fuerte para la época. Y eso quiere decir que tenía un núcleo líquido todavía, la Luna. Claro, que había un cierto movimiento, porque el campo magnético al final necesita corrientes eléctricas, y esas corrientes eléctricas van en un fluido que son partículas cargadas, es lo que ocurre en la Tierra. Entonces necesitas un movimiento. Y si hay 2.800 millones de años después existía todavía un campo magnético y además era sorprendentemente fuerte, es lo que dicen, quiere decir que tenemos que revisar los modelos de evolución de su núcleo y de esa dinamo interna de la Luna. Bueno, pues ese es el segundo artículo. El tercero habla de una distribución asimétrica de agua, porque lo que han descubierto, y esto lo hacen pues analizando también fragmentos de basalto en la parte visible del basalto recogido en los mares lunares, y en el otro lado pues lo que hacen es recoger algunos minerales también que llevan inclusiones dentro de esos basaltos, o sea, unos minerales que aparecen dentro de esos basaltos que le llaman apatita. O sea, aquí están comparando entonces minerales de la cara visible y de la cara oculta. Y de la cara oculta, exactamente. Vale. Entonces, esos minerales lo que hacen es atrapar dentro, cuando se solidifican, atrapan hidrógeno y agua. Y entonces se puede ver la cantidad de agua que podía haber en esos momentos en esa lava. O sea, realmente no estamos cogiendo agua de la atmósfera porque no hay atmósfera en la Luna, o por lo menos es tan pequeñita que mide apenas unos centímetros, o sea, realmente nada. Pero entonces podía haber gases, una serie de cosas debido a las erupciones volcánicas. Bueno, pues han comparado el agua aprisionada, digamos, dentro de esos cristales, en la cara visible y en la cara oculta, y se han dado cuenta es que el manto de la cara oculta, es decir, esa zona donde estaba la Chang E6, tiene un contenido de agua muchísimo menor que en la cara visible. Sí, bueno, no me sorprende. Es decir, hay una concentración muchísimo mayor de agua en la cara visible, pero del orden hablan de 1,5 microgramos hasta en la cara oculta a 200 microgramos por gramo en la cara visible, o sea que una cantidad tremenda. Sí, bueno, esto puede tener que ver, no sé, yo me meto ya me acuerdo que hace unos años escribí un kilo de ciencia, que está publicado, sobre una explicación de la diferencia de las dos caras, que efectivamente tenía que ver con la colisión que generó lo que es la depresión de Aitken. Y lo que decía, esto era un modelo, modelo de ordenador, lo que decían los investigadores, en este caso eran americanos, de Estados Unidos, era que la colisión había sido tan grande que había empujado magma, digamos, desde el lado de la cara oculta a través de la Luna, un poco como lo que he explicado antes de la bola esta de calor que generó las traps siberianas, ¿vale? Pero en este caso fue una trap lunar generada por la colisión en el lado oculto, que ya estaba oculto cuando la colisión sucedió, y atravesó la Luna y salió por el otro lado, digamos, magma, y que eso es lo que generó los mares lunares, las maria esta que has mencionado antes. Eso es lo que decían estos investigadores. Entonces, si eso pasa así, es posible que efectivamente el agua que hubiera en una zona de la colisión se ha evaporado por la colisión, la temperatura enorme de la colisión, parte en cambio del agua ha sido, digamos, a través de la Luna, llegado incluso hacia el otro lado. En el otro lado no ha habido evaporación debido a colisión, ni ha habido nada, con lo cual, claro, tiene que haber más agua allí que en el otro lado, debido a la enorme colisión que generó lo que es la depresión de Aitken, ¿no? Se me ocurre como posible, no sé si los investigadores dirán algo así, yo no he leído los artículos. No comentan en este caso las causas, porque realmente es que hay varias hipótesis, porque ahí influye también la Luna, influye la propia rotación de la Luna, que en un principio no estaba mirando siempre hacia la Tierra, sino que fue perdiendo por causas de efectos de marea. Los efectos de marea son muy grandes. Tardó muy poco, ¿eh? Claro. Tardó poco tiempo, en unos cientos de millones de años la Luna ya quedó fijada, porque es mucho más pequeña que la Tierra. Y entonces el efecto de marea, digamos, con la Tierra la fijó muy rápidamente. La Luna también fijará la Tierra en el futuro, ¿no? O sea, al final tendremos la cara oculta de la Tierra a la Luna. No creo que estemos aquí para ver eso, porque va a tardar decenas de millones de años. Pero bueno, pero al final acabará pasando, sí, sí.
Pero la luna se fijó muy pronto. Sí, bueno, pues esto es lo que dice el tercer artículo. Ya vamos al cuarto porque si no me extiendo demasiado. El cuarto habla de señales de agotamiento del manto. Bueno, vamos a ver en qué consiste. A ver qué es eso esto. de agotamiento del manto. Bueno, Sí. el manto lunar, lo mismo que el manto terrestre, pues ya sabemos que es una zona que en su momento, en la Luna, estuvo fundida y que tiene un conjunto de elementos químicos. Los elementos químicos que hay ahí, pues hay elementos que son radiactivos, elementos que son más radiactivos o menos radiactivos. En el momento en el que esos átomos se rompen, generan energía, crean otros átomos. O sea, la desintegración lo que hace es producir calor. Es decir, que cuando el manto se va enfriando, cuando la lava del manto se va enfriando, formando ese basalto y demás, hay ciertos elementos que están produciendo calor y otros que ya no producen calor o producen menos calor. Eso quiere decir que cuando se va solidificando, se solidifica lógicamente en la parte más fría. Si se solidifica la parte más fría, como la parte de los elementos químicos que están generando más calor están en la parte fluida, huyen de la parte que se va solidificando. De tal manera que esa parte sólida inicial es más pobre en esos elementos radiactivos que están generando el calor. Es decir, se produce un empobrecimiento de esa zona que se va solidificando a medida que va creciendo, van expulsando esas otras sustancias. De tal manera que el manto lunar, que estaba entre el núcleo y la corteza, cuando se funde parcialmente y se forma magma, esos elementos que le llaman incompatibles, por eso, porque generan calor y se solidifican más tarde, se concentran en el magma fundido y se separan del manto. Eso está claro. ¿Qué ocurre? Que cuando viene un nuevo choque, ese choque, digamos, revienta otra vez la situación, vuelve a generar una fusión de todo, vuelve a mezclarlo, pero claro, si mezcla zonas que ya estaban empobrecidas, pues el nuevo magma que se genera se empobrece más todavía, porque estamos fusionando y estamos volviendo a hacer el mismo proceso, pero en un proceso sobre ya una cantidad que estaba más pobre. Por lo tanto, se producen concentraciones más bajas en esa corteza o en esa zona que ya está solidificada con respecto al otro. Expulsan más esas partículas. Bien, pues entonces, ¿qué hacen estos señores? Estudian los restos de ese basalto que recogen ahí y descubren que el manto lunar antiguo, el que se produjo cuando eran 4.200 millones de años, ya estaba seco y agotado, es decir, ya estaba con una concentración más baja de esos elementos de lo que se pensaba. Y eso no ocurre cuando se analizan las sustancias de la cara visible, lo que hace pensar que hay una historia desigual en la Luna. Es decir, que en la cara oculta el manto había sufrido una serie de cambios que no ocurrieron de distinta manera en la cara visible. Por eso hablan de señales de agotamiento del manto en la cara oculta, comparado con que indican alguna historia diferente de la cara visible. Exactamente, Sí. con lo que tenemos... Sí, bueno, esto puede tener que ver con lo que mencionaba antes, con la colisión esa gigantesca que pasó. Y la colisión, claro, no sabemos si el asteroide rebotó o parte del asteroide se incrustó dentro. Es decir, no sé lo que pudo haber pasado. Si es un objeto muy grande y parte del objeto se fusiona con la parte de la cara oculta de la Luna, pues ya ahí tiene que haber también diferencias, ¿no? O sea, podría haber habido algún tipo de cambio allí. Pero lo que sí que está claro es que las dos caras son asimétricas y no se sabía muy bien. Ya digo, la primera explicación es esta de la colisión, una colisión gigantesca que lleva parte de la cara oculta a la parte visible, ¿no? Un magma, pero que igual ha habido otros procesos todavía no clarificados, no, en fin, desconocidos, insospechados, que pueden explicar la asimetría. Pero lo que es curiosísimo es efectivamente esa simetría entre la cara oculta y la cara visible, que claro, se produce porque una cara ya es oculta y la otra no. Claro, obviamente si la Luna no tuviera cara oculta, pero no obstante habría una simetría. Es como si tuviéramos un hemisferio, ¿no? Sí, de una característica sobre y todo otro una hemisferio de otra. composición similar. Claro, Claro, aunque lo viéramos, aunque la viéramos, aunque la cara no tuviera, la Luna no tuviera caras ocultas, claramente ha habido algo que ha pasado en un hemisferio que no ha pasado en el otro y que da estas diferencias. Claro, y además esto nos enseña que todas estas
técnicas que se están utilizando y que lógicamente se van haciendo cada vez más sofisticadas y cada vez con unos resultados mejores, porque al fin y al cabo no es la primera vez que tenemos piedras lunares. También en las misiones Apolo se trajo mucha más cantidad. Además están repartidas por todo el mundo, incluso aquí en Madrid tenemos un trozo. Lo que quiere decir es que las técnicas que se han desarrollado después han evolucionado de tal manera que volvemos a reinterpretar y podemos utilizar tan solo menos de 2 kilos para sacar toda esta información, ¿no? Que es bueno, pero traer 2 kilos de la Luna debe costar dinero, ¿eh? No sé ¿a cuánto habrá? Pues imagínate llevar unos astronautas de 70 y tantos kilos y traerlos de vuelta. Imagino. Pero vamos, el gramo de polvo lunar debe ser caro, ¿eh? Debe estar caro, sí. Bueno, el caso es que estas investigaciones lógicamente se apoyan en estos datos, pero como la agencia china está avanzando a marchas forzadas, está previsto ya el Chang'e 7, el Chang'e 8 y no sé si es el 8 o el 9 el que ya va a llevar a astronautas a la Luna, y se piensa que llegarán alrededor de 2030. ¿Y los va a llevar a la cara oculta? Eso ya dependerá de ellos. Claro, es que es un poco peligroso, ¿no? Porque claro, la cara oculta, lo que tú has dicho antes, no hay comunicación. Bueno, no hay comunicación, pero ellos mandan siempre una nave que va acompañando y que hace de satélite intermediario para las comunicaciones. De comunicación. O sea que no es una nave sola, lleva un conjunto de cosas que realmente está muy bien pensado, ¿no? Sí, o sea, pone una especie de satélite de comunicación en órbita de la Luna a través del cual se pueden comunicar. Sí. Muy bien, pues esta es la historia, una historia que lógicamente nos enseña también cosas pues de los grandes planetas, ¿no? Y, como puede ser Venus, la Tierra y ya sobre Júpiter y demás ni hablamos, porque eso ya es otra liga. Muy bien. Pues fantástico, Ángel. Creo que nos hemos alargado para hablar de 2 noticias. Hemos tenido un programa un poquito largo hoy también, ¿verdad? Debe ser que nos gustamos. Esto de reiniciar Ciencia Fresca nos gusta. Sí. Pero menos mal que han sido solo 2 noticias, porque si tenemos 4... En mi caso no han sido 2 noticias, pero realmente eran 4 artículos, o sea que al final es que se alarga. Claro, mucho, bueno, pero han sido noticias de impacto, ¿eh? Sí. Porque... Nunca mejor dicho. Exacto. Sobre todo la tuya. De acuerdo. Bueno, pues nada más. Aquí nos despedimos. Hasta la próxima. Eso es. No adelantamos nada, ¿eh? Vamos a hacer lo posible porque sea más o menos pronto. Y agradeceremos cualquier comentario que tengáis sobre la resurrección de Ciencia Fresca. Exacto. A ver qué tal. Muy bien, pues hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, Jorge. Adiós, gracias a ti, Ángel. Han escuchado ustedes Ciencia Fresca, un programa de cienciaes.com elaborado por Jorge Laborda Fernández y Ángel Rodríguez Lozano. En nuestra página web cienciaes.com les ofrecemos información adicional y la más amplia colección de programas de divulgación científica en español. Si le agrada nuestro trabajo, visite nuestra web y colabore a su mantenimiento con una donación. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.